Hablaremos de las obligaciones que tienen los patronos según nuestro código de trabajo. En este caso, debemos de identificar las obligaciones que los patronos tienen con sus colaboradores o sus empleados. Es importante saber identificar cada una de ellas para así poder ejercer bajo un mismo orden y en un sentido de conformidad de ambas partes, es decir, patrono, trabajador, y así tomar en cuenta cada una de ellas, ya que como patronos tienen obligaciones para con la parte del empleado. En este caso, es importante que conozcamos cada uno de los literales que demanda nuestro código de trabajo y poderlos llevar así a la práctica. En este caso, debemos de conocer como empleados que también tenemos derecho y que debemos de hacerlos válidos ante nuestros patronos, tomando siempre como eje de referencia nuestro código de trabajo, que es el que rige la equidad que tenemos en cualquiera de nuestras áreas de trabajo. Que los estudiantes sean capaces de poder identificar en un 95% las obligaciones de los patronos. 2. Hacer conciencia a los estudiantes que las obligaciones que se tienen como patrono, garantizando que se puedan aplicar en un 98% en sus puestos de trabajo. Y como equipo queremos dar a conocer que las obligaciones de los patronos son esenciales que se conozcan para que no hayan abuso. Acordémonos que nosotros como trabajadores pues debemos de saber las obligaciones que tienen los patronos hacia nosotros. Acordémonos que todas esas obligaciones están siendo conforme una ley y la ley pues se debe de aplicar a un 100%. En unos casos, algunas veces no se paga el seguro social, otras veces no se pagan las AFPs. Cuando despiden a un trabajador, pues lo despiden por algún motivo, pero por ninguna circunstancia lo despiden porque ellos lo quieren despedir, sino que siempre ponen un achaque. Entonces, todo eso, pues a nosotros como trabajadores, pues lo debemos de conocer, porque están en la obligación de pagarnos la indemnización y no cortarla. En este caso, pues estas son las obligaciones, algunas de las obligaciones de los patronos. Algunas de las obligaciones de los patronos. Como equipo, ¿verdad? Solamente tomamos algunas en cuenta, las más relevantes. En primer lugar tenemos lo que es el literal número 3, que dice de la siguiente manera: proporcionar al trabajador los materiales necesarios para el trabajo, así como las herramientas y útiles adecuados para el desarrollo de las labores, cuando no se haya convenido que el trabajador proporcione estos últimos. Es un literal muy importante, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos, ¿verdad?, dar a conocer con este literal es que debemos analizar muy bien, ¿va?, lo que nos quiere dar a entender esta obligación. Aquí menciona dos partes muy importantes. Una es que cuando se mencione, ¿verdad?, o cuando se estipule en lo que es en el contrato de trabajo, que se diga, ¿verdad?, que el empleado tiene que llevar sus herramientas, sus útiles para poder desarrollar sus labores. Y cuando no, pues ya sabemos que es obligación del patrono dar esas herramientas, dar esos útiles adecuados para que aquel empleado pueda desarrollar, ¿verdad?, adecuadamente sus labores cotidianas. Entonces sabemos, ¿verdad?, que en muchas empresas hay muchos patronos que no cumplen esta obligación, pero hay algunos que sí las cumplen, ¿verdad? Como por ejemplo en ANDA, hay muchas empresas, la energía eléctrica también, la empresa. Yo veo que los empleados andan muy bien equipados con su respectivo casco, con su chaleco, con sus zapatos. Entonces siento yo que son empresas que sí, ¿verdad?, andan muy bien equipados sus empleados. Y una verdad de los puntos principales es, ¿verdad?,
salvaguardar la salud de aquel empleado, ¿verdad? Porque a veces debemos saber que ante todo debemos de salvaguardar la salud del empleado, porque si aquel empleado tiene un accidente o cualquier cosa, sabemos de que aquel empleado se va a incapacitar y va a generar a la larga un costo extra para la empresa, ¿verdad? Entonces debemos saber y conocer que es una obligación muy fundamental que como patrono debe cumplir, y que nosotros como las futuras, ¿verdad?, generaciones que tal vez tengamos una misión, una visión de que a futuro vamos a tener nuestra propia empresa, ¿verdad? Debemos de llevar muy en cuenta esto, que debemos saber que ante todo debemos de salvaguardar y cuidar al empleado, ¿verdad? Para que pues, ¿verdad?, realice sus labores de la mejor manera posible. Entonces es muy importante que conozcamos, ¿verdad?, la base muy importante de esta obligación. También tomamos el literal número 8, que dice pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta cuando por razones de servicio tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su residencia, ¿verdad? También, ¿verdad?, es una obligación muy importante que el patrono debe cumplir, ¿verdad? No abusar del empleado, ¿verdad?, sino que pagarle esos gastos, ¿verdad?, extras que el empleado hace, porque a veces hay empleados que los mandan a hacer mandados, tienen que pagar el transporte, el bus, aunque sean 25 centavos, pero ya son 25 centavos que como patrono sabe que es su obligación responder con aquello. Entonces con esos viáticos, ¿verdad?, porque a veces hay patronos que abusan esa parte. Entonces debemos, ¿verdad?, de tener muy en cuenta que esta es una obligación también muy fundamental, porque se han dado muchos casos, ¿verdad?, o se siguen dando casos que los patronos, ¿verdad?, no respetan esta obligación, y es una obligación que se debe cumplir, ¿verdad?, porque es parte de las obligaciones del patrono. También, ¿verdad?, tomamos el literal número 9, que dice cumplir con el correspondiente reglamento interno del trabajo. Muy importante, ¿verdad? Como ya sabemos, toda empresa tiene su reglamento interno, y es obligación del patrono, ¿verdad?, cumplir al pie de la letra, respetar ese reglamento, porque de verdad, si yo como patrono tengo mi reglamento interno, debo saber, ¿verdad?, lo que ese reglamento interno dice y cumplir, ¿verdad?, al pie de la letra, porque es mi responsabilidad, es mi obligación como patrono cumplirle a mis empleados, ¿verdad?, porque así es como mis empleados me van a cumplir a mí. Entonces es muy importante, ¿verdad?, y es una de las obligaciones también muy fundamentales también, ¿verdad?, del patrón que debe cumplir. También tomamos el literal número 11, que dice garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres y personas con discapacidad que en una misma empresa desarrollen actividades idénticas, ¿verdad? También es otro factor, otra obligación muy importante, ¿verdad?, que en una empresa debe de existir y erradicar a veces esas diferencias que se dan, ¿verdad? Entonces, como patrono es una de las obligaciones que debe cumplir con la igualdad salarial, ¿verdad? No importando si es mujer, si es hombre, si es chelito, si es chiquito, si es morenito, si tiene discapacidad, porque en lo personal yo me he dado cuenta que muchas personas, bueno, no sé desde qué año fue que se comenzaron a decir que las empresas era obligación que contrataran, ¿verdad?, a una persona con discapacidad. Pero yo me he fijado que a veces hay empresas que abusan de esas personas, las mandan a botar la basura, que manda a comprarme esto, que mira que hace esto, que mira que hace lo otro, mira que hace esto. Entonces ahí está, ¿verdad?, como jefe fallando y no cumpliendo esa obligación, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, porque a veces no se le paga el debido salario a aquel empleado. Entonces como patrono es una de las obligaciones
¿verdad? Que es garantizar, ¿verdad? Esa igualdad salarial, ¿verdad? Entre los empleados, o sea, no habiendo diferencia, o todos en la cama o todos en el suelo. Bueno, fueron 4 de las que nosotros como equipo mencionamos, ¿verdad? Pero cabe destacar, ¿verdad? Que hay muchas más de las obligaciones, ¿verdad? Que del patrono. Hay muchos puntos muy importantes. Como hay el literal número 6 que dice conceder licencia al trabajador y trabajador, ¿verdad? También es un punto muy importante, más que todo se da esto en lo que son las empresas privadas, ¿verdad? A veces tengo entendido que el empleado tiene derecho a 5 días, creo yo, a faltar durante todo el año, si más lo tengo muy bien entendido, pero a veces hay jefes que abusan de eso, ¿verdad? No se les considera, así como lo mencionaba la licenciada en clase, a veces o a veces también, ¿verdad? Sí se les considera, pero en muchas ocasiones no se le considera esas licencias al trabajador, como por ejemplo cuando es más que todo del sexo masculino, ¿verdad? Que por su esposa está por maternidad, tiene obligación a un día, a veces la mayoría de patronos no se los valora. Entonces, o cuando por enfermedad de la esposa o cosas así, o incluso cuando es enfermedad hasta por sus propios hijos, yo me doy cuenta que hay muchos patronos que no les valoran eso, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepamos, ¿verdad? Que es una de las obligaciones que el patrono debe cumplir, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Tenemos el literal número 12 que dice fomentar procesos equitativos que permitan el desarrollo profesional y acceso de mujeres y personas con discapacidad en los lugares de trabajo. También, ¿verdad? Es otro literal muy importante. A muchas empresas, ¿verdad? Que se les da esa oportunidad a muchas personas, a mujeres y también, ¿verdad? Personas discapacitadas a que se desarrollen, ¿verdad? Profesionalmente, a que haya un acceso de trabajo, que se desenvuelvan de la mejor manera posible, ¿verdad? Y es también, ¿verdad? Una de las obligaciones que como patrono tiene, ¿verdad? Que cumplir. Pero hablando como equipo, ¿verdad? Nosotros, entre nosotros hablábamos de que hay muchas cosas muy importantes que nosotros, ¿verdad? También analizando todas las obligaciones, hay muchas cosas muy importantes en el Código de Trabajo que nosotros ya que nos desarrollamos, ¿verdad? Y ya como empleados nos damos cuenta que hay muchas obligaciones que el patrono no cumple y que abusa. Entonces, platicando como equipo, ¿verdad? Decíamos de que, o sea, ¿cómo es posible de que en sí hayan tantas obligaciones, que exista el Código de Trabajo y que no se respete? Entonces llegamos a la conclusión como equipo y dijimos, ¿verdad? O sea, nosotros somos los futuros profesionales que llevamos una meta de tal vez de no, o la visión de tener nuestra propia empresa, ¿verdad? Algunos o otros tal vez de ser jefe. Entonces que debemos de tener esa meta, ese objetivo, ¿verdad? De ir erradicando eso y darle la oportunidad al que más lo necesita, ¿verdad? Y saber, ¿verdad? Que existen estas obligaciones y que como patrono, ¿verdad? Y que las empresas se deben cumplir. Es muy importante que sepamos, ¿verdad? La importancia de las obligaciones, no porque son del patrono, ¿verdad? Sino que como nosotros como futuros profesionales debemos tenerlo muy en cuenta, que a la larga, ¿verdad? Esto nos va a ser de mucha ayuda a nosotros. Ha sido lo que son unos literales de las obligaciones del patrón. Gracias.